¿Y se puede psicopatizar a otros? Claro, eso es uno de los grandes perjuicios del psicópata y que hacen que yo lo considere como el principal enemigo de la humanidad o el ser más peligroso del mundo. No solamente por el efecto directo, sino por el efecto indirecto. Porque el ser humano es muy mimético. Forma parte de nuestra estructura biológica el desarrollo del aprendizaje a través de la observación. Entonces el ser humano es muy mimético. De hecho, sabes que tú bostezas y el otro bosteza. Uh-huh. Sabes que existen las llamadas neuronas espejo, que nos han enseñado el origen de la empatía. Las neuronas espejo son neuronas que se disparan observando actuar a otra persona, de tal manera que es como si tú mismo lo hicieras. Es decir, una persona recibe una herida, está a punto de morir, tú no es que sientas lo mismo, obviamente, pero tú puedes, si te ha emocionado, si te ha importado, tú puedes disparar neuronalmente los mismos canales o redes neuronales que activan en ti esa emoción, y esa es la base de la empatía. La existencia de las neuronas espejo es la prueba evidente de que el ser humano necesita del modelo de los otros. Aprendemos en comunidad, aprendemos mirando a los otros. El psicópata, en la medida en que genera un contexto de corrupción y de violencia, está dando mensajes. Está dando mensajes a mucha gente. Muchos en su círculo más inmediato, otros, si tiene poder, en un ámbito más extenso, en un ámbito social, y si ya tiene una gran influencia en el ámbito internacional. Esto es obvio, ¿no? Por eso, la responsabilidad de un líder no solamente es con respecto a su pueblo, sino tiene que ver también con respecto al mensaje que está enviando a otros muchos líderes y a otras muchas personas. A mí, ¿por qué me preocupa Trump? Porque la idea, los inmigrantes son veneno para la sangre americana, no me gusta. Y yo sé que Trump tiene muchos palmeros y que Orbán estará encantado, que ha hecho todo lo posible para prescindir del control de su propio poder en Hungría. Y eso es un dato real que está ahí, ¿no? Pero a menor escala también. Si tú en tus relaciones familiares has establecido una especie de clima basado en la desconfianza, en la hostilidad y en el miedo, ese mensaje tiene un efecto también sobre la familia. Estás de alguna manera empozoñando la vida de las personas que se están relacionando contigo. Y si en el trabajo utilizas la mentira y la calumnia para subir en tu estatus social, o si te aprovechas del trabajo de los otros, o si haces divisiones de gente de tal manera que opones uno contra otros, porque de esa manera vas a obtener más fácil tu progresión en la empresa, estás haciendo mucho daño también. Ya no es solo lo que estás haciendo, sino que estás afectando a muchas personas y obligas a muchas personas que te pueden admirar porque en 2 años has conseguido ser director general, obligas a muchas personas a fijarse en ti y a pensar, bueno, tomarte como referencia. Claro, esta persona ha actuado de esta manera. Si yo quiero subir, he de hacer esto mismo. Y ese es el legado del psicópata, que es el legado de emúlame y tendrás el poder que yo tengo. Pero la gente no sabe que eso es un regalo envenenado, porque el poder que yo tengo es el poder que se fundamenta en generar hostilidad, desconfianza, paranoia y miedo en los demás. Y ese es el mundo en el que vive. Yo no envidio a ningún psicópata, por poderoso que sea, porque el mundo en el que vive Alex es frío, inhóspito, inhumano, carente de hálito espiritual, donde el pensamiento profundo y más auténtico de lo que es el ser humano, que le permite entender la experiencia en toda su plenitud de lo que está viviendo y sintiendo, no existe. Y ese es un mundo en el que yo no tengo ningún interés en vivir. Y la pregunta es, ¿por qué no educamos a nuestros hijos para que no sean víctimas de los psicópatas? Ya que podemos hacer poco para prevenir a los psicópatas, porque nuestras instituciones no están en ello, yo les digo a los padres, ¿por qué no criamos a nuestros hijos para que resulte difícil que sean víctimas de psicópatas, Alex? Esa es la vía más directa que yo veo en lo que es el ámbito de las relaciones interpersonales, porque en la política
Yo desde luego pienso que los partidos políticos deberían tener filtros muy exigentes. Que no lo tengan es otro problema, ¿no? Lo que pasa es que en los partidos políticos muchas veces la psicopatización se produce una vez alcanzas el poder, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? En el mensaje del psicópata de vótame porque yo soy diferente, vótame aunque no sea muy escrupuloso con las leyes, vótame aunque yo plantee cosas que van en contra de los ideales o los valores del partido, pero si me votas yo te voy a dar poder porque voy a conseguir escaños o incluso el poder total, es muy atractivo. Y muchas veces la gente vende su alma al diablo, ¿sabes? Para tener a alguien ganador, aunque sea a costa de comerte vivo, ¿no? Metafóricamente, a base de romper con los ideales de tu partido, ¿no? Y ¿cómo educas a los niños para que estén protegidos? El concepto de resiliente, Alex, el concepto de resiliente es un concepto muy importante que se desarrolló hace 40 o 50 años estudiando a menores que han tenido la desgracia de vivir en contextos complicados, niños que han tenido grandes dificultades económicas, en ocasiones hándicaps físicos, en definitiva, que no lo han tenido fácil. Los investigadores descubrieron que en poblaciones donde muchos niños sufrían graves problemas de maltrato, negligencia, abandono, fracaso escolar, etc., había un porcentaje pequeño de niños que salía adelante a pesar de todas estas enormes adversidades, que a pesar de tener los mismos malos números de la lotería o las mismas malas cartas, si prefieres las jugaban mejor. El póker, a pesar de tener las mismas cartas, eran personas resilientes, es decir, resistentes, que podían atravesar todas esas circunstancias negativas y convertirse en personas con una vida adulta con sentido, propositiva, significativa. Entonces, uno de los campos más apasionantes de los últimos años de las ciencias sociales ha sido precisamente en analizar qué tipo de niños son. No lo puedo hacer muy largo, en el libro me extiendo un poco más, pero voy a destacar estas tres cosas. Los niños resilientes eran, por una parte, niños que tienen una capacidad innata de fijarse en lo positivo y de distinguir qué cosas eran reprobables desde el punto de vista moral. De tal manera que en sus decisiones lo injusto, lo cruel y lo violento eran sistemáticamente rechazadas. ¿Tú te acuerdas de Izpisua, este español que es una eminencia internacional en el ámbito de la neurología y de la medicina regenerativa? Juan Carlos Izpisua. Juan Carlos Izpisua es un ejemplo extraordinario de esto. Nace en Ellín, un pueblo de Albacete, en unas condiciones muy humildes. Apenas va a la escuela, tiene que hacerse cargo de sus hermanos más pequeños. Hasta la adolescencia no consigue normalizar su escolaridad, pero nace en un contexto en el que muchísima gente iría a un reformatorio, hablando de los niños. Pero a partir de ahí, de una manera innata o instintiva, toma la responsabilidad de perseguir metas humanamente significativas. Y esa es la primera característica. Llámalo heredado, llámalo innato. Es probable que haya un componente innato, no lo sé, pero ves la luz y no las tinieblas. Esa es la primera característica. La segunda característica es que tienes la suerte de que hay un adulto significativo que de alguna manera te apadrina, que cree en ti. Puede ser un religioso, puede ser un maestro, puede ser un familiar, que no sean tus padres, también puede ser uno de tus padres en una situación muy vulnerable. En definitiva, hay un adulto que para ti es una especie de remanso, de guía, de faro, que te ayuda. Es como si tú estuvieras en las arenas movedizas y esta persona te tirara la liana o la cuerda y tú te vas cogiendo y te vas sacando. Y luego la tercera característica es un afán por aprender. Esos niños están ávidos por aprender, tienen una curiosidad innata y a medida que van aprendiendo van confiando en sí mismos. Van generando lo que llamamos un sentimiento de competencia, un sentimiento de eficacia. De tal manera que una orientación hacia lo moral innato, un apoyo en modelos que les sirven de ancla para no deslizarse por el fracaso. Y en tercer lugar, un afán y un tesón y un deseo de aprender constante que les hace creer cada vez más en sí mismos.
y esforzarse mucho por sus metas. Si trabajamos con nuestros hijos, destacando los aspectos de resiliencia, no tienen por qué estar viviendo condiciones desagradables o condiciones de deprivación o de privación grande, pero estos niños, ¿qué ocurre? Son tenaces, son persistentes, tienen valores, creen en el esfuerzo, no tienen miedo al sufrimiento. En la medida en que tú eduques niños así y no niños light, blandengues, ay, no me apetece hacer esto, ay, qué rollo estudiar lo de lo de más allá, ay, ¿sabes? Los niños de ay, o sea, los niños del ay, estos son la merienda de los psicópatas. ¿Por qué? Porque estos niños tenderán a apoyarse más en gente que parezca mucho más segura y resolutiva, y el psicópata en eso es el number one. Sígueme, chaval, que conmigo vas a llegar a no sé qué, ¿entiendes? Porque son personas que verán a nuestros hijos como las víctimas sacrificiales, ¿verdad? Y ¿qué es lo difícil para un psicópata? Engañar, manipular a alguien que de verdad tiene las ideas muy claras, que no se deja deslumbrar por 4 frases bien dichas, que un esquema amateur de éxito no le va a sorprender ni le va tampoco a deslumbrar. Un niño que aprende que la vida es riesgo, no tiene por qué ser riesgo temerario, pero un niño que aprende que la vida es riesgo, que exige esfuerzo, que aprende que la felicidad está en el proceso de solucionar los problemas que te presenta la vida cada día para conseguir metas que son humanamente valiosas. Un niño que no tiene miedo ante la incertidumbre porque cree que parte de la vida consiste en responder con sus actos a los elementos inciertos de la vida, es decir, tomando la responsabilidad de su vida en sus manos y sin tener la garantía de ningún resultado porque nadie la tiene, esforzarse para conseguir sus metas. Un niño que cree que el ser humano tiene una dignidad intrínseca que hace que lo más preciado de nosotros sea las relaciones que construimos como testimonio de nuestra calidad humana. Un niño así es un niño difícil para un psicópata. Entonces, mi idea es, trabajemos con nuestros hijos, no a través de lecturas continuas de horrores. No se trata de enseñarles que la vida puede ser un blanco fácil para los psicópatas. No se trata de asustar. No, se trata simplemente de destacar esos rasgos, porque si tú destacas esos rasgos, si tú destacas esas cualidades, ya se lo vas a poner difícil al psicópata. Y, desde luego, cuando sean niños con capacidad para leer y tener una reflexión acerca de las cosas, yo desde luego les hablaría de la psicopatía, claro, les hablaría de la gente que te seduce como el flautista de Hamelin. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Porque esas personas existen y han existido toda la vida.